Bienvenido a Polkasama. Hoy tenemos con nosotros a Simon, desarrollador blockchain y de realidad virtual. Hola Simon, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué nos traes para Hola, hoy? hola, Karen, ¿qué tal? Bueno, vamos a trabajar un poquito con algunos de los elementos básicos del camino del desarrollador de Rust, que tiene que ver con la parte de las variables. Suele pasar mucho de que las personas vienen de alguna red o ya tienen algún lenguaje y ya quieren ir directo a meter la lógica. Pero antes de eso, siempre es muy importante poder entender lo que tú estás haciendo. Un ejemplo sencillo es, muchas personas saben nadar, ¿sí? Pero no todas tienen la técnica para poder hacerlo bien. Y eso es lo que diferencia a los nadadores profesionales de los que solamente saben nadar. Entonces, en programación sucede lo mismo. Es muy importante que entendamos Tener una las buena bases, base. correcto, las bases de lo que estamos haciendo, porque seguramente nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes en el futuro y el tener unas buenas bases nos va a ayudar a entender, primero, cuál es el inconveniente que está sucediendo y identificar de forma mucho más rápida y mucho más sencilla cuál debe ser la posible solución. Bueno, pues si quieres, como estábamos comentando, pasamos a compartir pantalla y nos enseñas lo que nos traes para hoy sobre Rust. Ok, em, bueno, vamos a ir explicando un poco esto, ¿no? Em, Los desarrolladores escriben programas en computadora para trabajar con datos. Normalmente esos datos se recopilan, se analizan, se almacenan, se procesan, se comparten y bueno, forma parte del flujo de trabajo con el que funciona un código en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Y nosotros, o todas las personas que programan, utilizan un elemento que se llama variable para almacenar estos datos que van a servir como una referencia, como un nombre que luego vamos a poder reutilizar en nuestro código. Es por esto que, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con Rust, que es un lenguaje similar a C o a C++, hay que tener en cuenta que el tipo de variable que se manejan en Rust son, bueno, me parece que son dos, y son las constantes y las variables que por defecto son inmutables. Este es un elemento que hay que tener bastante claro cuando estamos trabajando, sobre todo porque eh, cuando nosotros hacemos el análisis de código, una de las restricciones y que hace que no sea eficiente es que al momento de compilar solamente te hace un análisis previo de tu código antes de ejecutarlo. Y si hay un error, pues te da la advertencia del error antes de poner Sí, a para evitar funcionar. errores, sí, sí. Totalmente. Eso es algo que a muchas personas de repente les puede tomar parte de su paciencia para entenderlo, pero con la experiencia se van a dar cuenta de que al final esto es beneficioso. Porque prácticamente todo el código que tú estás sacando va a salir mucho más limpio de si tuvieras algunas libertades que luego te pueden generar inconvenientes. Entonces, en esta pantalla estamos viendo, yo tengo acá la experiencia desarrollada de forma sencilla para que la gente pueda entenderlo, pero vamos a ir desbloqueándolo poco a poco. Tenemos el playground que se encuentra disponible en el navegador en la página de Rust, en donde tenemos que entender que eh, en Rust todas las variables por defecto son inmutables. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a entenderlo poco a poco con la descripción. En Rust se declara una variable, vamos a desbloquear esta primera etapa, y para los que
no lo conozcan, o los que estén dando sus primeros pasos, es muy importante. Y a pesar de que suene algo básico, entender cómo se hacen los comentarios en Rust. Nosotros podemos hacer los comentarios de una línea utilizando 2 barras, o si queremos hacer un comentario de un bloque completo, utilizamos al principio la barra asterisco y luego al contrario, asterisco barra. Y así comentamos un código en particular. Esto es importante y van a ver lo útil que ha sido para mí, en este caso, presentarlo con este ejercicio. Entonces, como les venía diciendo, en Rust se declara una variable con la palabra let, que es esta que podemos ver acá al principio. Cada variable tiene un nombre único y cuando se declara una variable, normalmente se vincula a un valor o luego se puede vincular más adelante. Es decir, yo puedo crear una variable simplemente dándole el nombre y luego utilizar utilizar la nomenclatura para asignarle un valor o un dato a esa variable. En este caso ya lo hemos hecho de forma completa. Hemos creado la variable date y le hemos estado asignando el valor 26. Entonces, si nosotros ejecutamos este código sencillito, vamos a tener acá Polkasama, hoy es 26. Efectivamente, hoy es 26 de mayo. Tenemos, bueno, este print que nos va a servir no solamente para imprimir texto, sino para capturar información específica. Lo que utilizamos es colocar un texto, en este caso, adecuado a cada tipo de experiencia. Como este es una guía, pues vamos a utilizarlo para brindar un saludo. Ahora bien, vamos a ir un poco más allá y en vez de solamente utilizar un número, vamos a utilizar también una estructura un poco más compleja de esto, en donde ya no solamente trabajemos con un número, sino que también trabajemos con una letra. Veámoslo así. ¿Qué es lo que tenemos acá? En primera instancia, estamos haciendo la declaración de una variable, que en este caso es a number, es decir, un número. Y luego, como ya les mencioné, estamos haciendo la opción de que le estamos asignando un valor. Y me faltó también estamos creando una variable en donde no solamente le estamos dando, no es un valor, sino es un dato en forma de string, es decir, en forma de una cadena de texto. Y aquí estamos imprimiendo este resultado. Y a veces, y tú me puedes preguntar, oye Simón, un poco, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Pues bien, aquí creo que tenemos un pequeño inconveniente. Déjame chequear. Tenemos el número, tenemos la letra y tenemos... Listo. ¿Cuál era el problema? Para que las personas que nos estén viendo sepan solucionar. El problema era que cuando hice el comentario del código, me había borrado el corchete que estaba en la parte de arriba. Entonces, la función principal no tenía el corchete de apertura, pero sí tenía el corchete de cerrado que está en la última parte, sí, que es este de acá. Entonces, bueno, son pequeños detallitos que uno puede darse cuenta. Sí, al final te das cuenta porque el mismo compilador te va dando señales de lo que es el trabajo que vas mostrando. Acá, en esta parte, tenemos una primera variable que se llama un número, la creamos sin ningún valor, luego creamos otra variable en donde colocamos un texto
Y si se dan cuenta, la forma de crearlo, a pesar de que los dos son datos, pero son datos con una naturaleza distinta, se crean de la misma manera. Y la forma de mostrarlo, pues es igual. Podemos bien sea mostrar el dato solo o podemos mostrarlo en combinación con alguna línea de texto. Comentamos esta parte. Y ahora vamos a ver unos de los detalles más interesantes de las variables. Recuerden que por defecto las variables en Rust son inmutables. ¿Qué significa eso? Uno de los errores más comunes en programación es que a veces nuestro código es tan largo que nosotros comenzamos a crear nombres de variables. Imaginen que estamos trabajando algo parecido a un calendario, en donde tenemos meses y tenemos días de la semana. Y queremos guardar datos en valores que son días de las semanas. Si trabajamos con los meses, puede ser sencillo, porque tenemos enero, febrero, marzo, tienen nombres bien particulares. Pero cuando trabajamos con los días de la semana, en un año sí tenemos varios que se repiten. Y puede haber momentos en donde de repente quieras asignarle un valor al día lunes, no sé, en el mes de enero, y escribas la variable en un principio tipo lunes, y después en otra parte del código te puedas equivocar o inconscientemente estés escribiendo y vuelvas a asignarle ese nombre de variable en otro espacio, pero para usarla para otra cosa. Entonces, esto es un error que es muy común, sobre todo cuando comienzas a hacer códigos bastante extensos. Y bueno, un poco lo que te permite Rust es que te dice, hey, tenés que tener cuidado con esto, no puedes estar cambiándole los valores porque los puedes sobreescribir y eso al final te va a dar un error que va a ser muy difícil de entender. Por allí que si tú quieres cambiar el valor de una variable en Rust, tú tienes que darle explícitamente una autorización para poder hacerlo. Es algo como que yo tengo, no sé, tengo algo en una posición específica y venga una persona y lo pueda dejar ahí, de repente alguien venga y lo mueva muy cerca y al final nadie se dé cuenta de que eso se cambió, pero tiene dos estados distintos. Sin embargo, si tú a ese objeto le pones como una nota, oye, para moverlo necesitas enviar una autorización. ¿Y para qué sirve esto? Eso sirve para que esas modificaciones no sucedan inconscientemente y tú sepas exactamente que el cambio que se ha hecho es porque precisamente así lo has querido. Sí, Eso como un es muro de seguridad. correcto. Eso es algo que sucede en Rust, se puede hacer, a pesar de que las variables son inmutables, igual podemos cambiar valores, obviamente siguiendo un procedimiento particular. Ese procedimiento en Rust es conocido como shadowing, en español es algo como sombra variable, que lo que hacemos es utilizar una nomenclatura parecida a esto, ¿no? Vamos a verlo poco a poco. Tenemos estas tres líneas acá, donde no son iguales, sin embargo parece como que estamos trabajando con lo mismo. Vamos a entenderlo antes de ejecutarlo. Primero, estamos creando una variable que se llama shadow_num, y le estamos agregando un valor de una vez. Ese valor es 5, y luego estamos haciendo una declaración sobre esa misma variable en donde estamos tomando ese valor que ya tenemos y ahora le estamos sumando un dato. Bueno, que en este caso Sí. es como que es el mismo, ¿no? Pero es una sumatoria. Entonces, en la tercera línea estamos haciendo un procedimiento similar, pero en vez de sumarlo, ahora vamos a multiplicar todo el contenido que tenemos allí. Y al final lo que vamos a hacer es mostrar el resultado
que hay en esa variable. Sí, pero por ejemplo, en el shadow num que multiplicamos por 2, toma como referencia el resultado de let shadow num igual a shadow num más 5, ¿no? A ese resultado se le multiplicaría Exacto, por 2. correcto. Es porque el código se va procesando progresivamente y al final eso lo que te permite es tener un orden en la salida. Así como tú lo habéis dicho, sucede así. Sí, Lo sí, que sí. vamos a hacer es verlo en los 3 estados. Vamos a tomar primero solo este de acá, ejecutamos y vemos como nuestro número es 5, ¿sí? Sí. Si ahora nosotros hacemos el shadow sobre la segunda variable, vamos a colocar un número distinto a 5 para que no parezca como que Sí, sí, sí. está igual. Vamos a hacerlo con el número 7. Ejecutamos esto y ahora lo que va a hacer esta línea es que va a tomar este valor de 5, lo va a sobreescribir sobre la variable, Sí. y nos va a mostrar el resultado final. Entonces acá tenemos como que 5 más 7 efectivamente Es 12. es 12. Y hacemos el procedimiento similar para la última, donde lo que hacemos es multiplicar ese resultado. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos al final una variación sobre una variable que es inmutable, pero en donde estamos utilizando estructuras para que estas variables efectivamente puedan tener diversos datos que al final lo que nos va a hacer un poco es facilitar el proceso de la creación de nuestro código y que dentro de nuestro programa podamos tener datos importantes y que nos van a permitir hacer el código un poco más eficiente. Para cerrar, les quiero explicar un Sí, poco, la verdad bueno, que es una comentar. manera de organizarlo, el código, y que puedas ver paso por paso todo lo que has ido escribiendo, y en el caso de tener algún error lo puedes identificar de una manera muy visible, muy rápida, y la verdad que qué potencial que tiene RAS. Sí, Son detalles, pero muy... sí son cositas puntuales, pero que al final es lo que te va a garantizar un orden en tu código. Ese orden va a representar más eficiencia y más seguridad porque vas a cometer menos errores y obviamente pues menos errores va a ser un código mucho más eficiente. Quería cerrar presentándoles un poco lo que era la parte de las variables, sobre todo explicarles, ¿no? En qué momento debemos trabajar con variables inmutables y en qué momento con constantes, explicando un poco las diferencias. Allí sí, creo que ya hemos terminado acá con la parte del navegador. Ok, dentro de las variables manejamos dos elementos importantes, las que son inmutables y las que son constantes. ROS por defecto tiene las variables inmutables, es decir, si tú no las cambias, pues ese valor se va a mantener por siempre. Y eso suele comportarse como una constante. Pero el hecho de que sean inmutables no significa que no las puedas cambiar, como efectivamente ya lo vimos hace un instante. Entonces utilizamos estas dos nomenclaturas para tratar de diferenciar estos elementos que van a permanecer fijos en todo el código, en ese caso si trabajamos con constantes, y utilizamos let para crear variables que posiblemente a lo largo del desarrollo de nuestra aplicación sí va a ser necesario que muten en otros valores. Entonces, esos son un par de diferencias. Las constantes no son inmutables por defecto. Las constantes se usan con la palabra const y las variables inmutables se utilizan con la palabra let. Otra cosa es que
pues las constantes se utilizan para declarar en cualquier scope, incluyendo el scope global. Esto hace que el alcance sea útil para valores que tienen que estar presentes en varias partes del código. La mejor manera de poder entender esto es practicándolo. Esa es una pequeña recomendación que yo les doy. Hagan práctica y error, entiendan de lo que se trata, practíquenlo, monten diversos casos y bueno, con la experiencia lo van a hacer ya de forma inconsciente y ya lo van a hacer bien, como funcionan casi todas las aplicaciones de ROS. Sí, desde luego que hay que practicar y a base de prueba y error y sobre todo ser muy paciente porque hay veces que uno incluso se puede llegar a saturar por pequeños errores que no sabe, no lo encuentra, no sabe, pero al final testeando y echándole horas y con paciencia todo se consigue. Para las personas que están aprendiendo ahora, les recuerdo, traten de realizar aprendizaje colaborativo, apóyense en otras personas que también están aprendiendo, y si están por allí sin contacto con otras personas, pues también apóyense en las herramientas de inteligencia artificial que también están bastante buenas. No olviden darle un vistazo a la documentación para entender de dónde viene lo que están haciendo. No se queden solamente con la inteligencia artificial, traten de ahondar en los conceptos y se van a dar cuenta de que más allá de los comentarios que dicen algunas personas con respecto a los lenguajes, de que unos son más fáciles que otros o que unos demoran más tiempo, al final todos tenemos la capacidad de aprender, y un ejemplo de esto es que no sé cuántos idiomas deben haber en el mundo, y todos los niños, los bebés, tienen la capacidad de aprender, sea chino, sea inglés, sea español, sea portugués. Lo mismo va a suceder con las personas con los lenguajes de programación. Claro, RAS lo han creado humanos, por lo que también cualquier persona puede aprenderlo. Totalmente. Y luego también aprovechar toda la documentación, como bien has dicho, de RAS, que da muchísimas facilidades. Y como no, con toda la comunidad, incluso Polkadot y Kusama, pues apoyarnos, que para eso estamos toda la comunidad, y cualquier duda que surja en los grupos que hay, tanto de Discord como de Telegram, pues poder echar una mano y apoyarnos entre todos nosotros. Por supuesto. Vale, buenísimo, Fran. Hasta aquí esta sesión con la explicación de las variables, muy importante. Gracias por este contenido y espero que a las personas les sea bastante útil. Gracias a ti, Simon, y muchísimas gracias. Será bienvenido para cualquier otro vídeo que quieras venir. Y eso, muchas gracias, hemos aprendido mucho y que tengas un buen día, tío. Dale, feliz tarde y un saludo a toda la comunidad de Polkasama, de Latam Day y de Polkadot y Kusama en general. Y recordad que voy a dejar en la descripción todos los enlaces de Simon, todo lo nombrado y todo lo referido. Y cualquier duda que tengáis o información, pues Simon estará encantado de echaros una mano y responderos. Bueno, Simon, pues vale. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias.